Hola amigos, buenas noches a todos. Muy bienvenidos a más una charla de los días martes por el programa que estamos haciendo por la Federación Espírita de Chile junto con las casas espíritas de acá. Y ese mes, como hemos hecho, las dos primeras fueron charlas dedicadas a psicología, a entender el porqué, a saber por dónde vamos. Y essas duas últimas del mês nos toca com o Dr. Manuel Barbo e Dr. Javier Franco. E hoje dia, muito amorosamente, o Dr. Manuel está conosco, nos vai apresentar um pouco das patologias, da profilaxia, de como ajudar a uno. Vamos esperando a todos e, mientras tanto, para ir ambientando esse ambiente, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma leitura edificante de Vida Feliz de Divaldo Franco. Vamos abrir aleatório e ver qual é a mensagem que nos chega. Transforma tus horas em um rosário de bendições, aproveitando-las com sabedoria em el trabalho edificantes. Formará um patrimônio de felicidade em el qual não pode imaginar. Desperdiciando-las, não conseguirá recuperá-las. La hora que passa não retorna, como el agua que corre bajo el puente. La eternidad es hecha de segundos y el tiempo medido por las horas es la concesión de Dios para proporcionar bienestar. Trabaja sin desánimo y acumula tus horas en acción benéfica. E agradecendo essas horas que o Dr. Manuel nos está dedicando, hoje dia está conosco a presidente da Federação Espírita de Chile, Odette Letelier, junto com a presidente do Centro Espírita Buena Nueva, Angélica Bedoya. Dejo a Angélica e a Odette para fazer as apresentações necessárias e comentando a todos que, por favor, hoje dia tenha algo para tomar nota e as perguntas que ponga no chat, por favor, porque eu sei que vão haver muitas perguntas. Muchas gracias. Te toca. Bueno, buenas noches a todos. Agradeciendo de antemano al doctor Manuel por esta maravillosa conferencia que estamos seguros que va a ser de gran beneficio para todos nosotros, tanto encarnados como desencarnados que la escuchemos. Y como todas las actividades de nuestro centro espírita, vamos a iniciar primero con una oración, seguido de las presentaciones correspondientes del doctor Manuel. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a unirnos todos en un solo corazón, elevando nuestro pensamiento al plano espiritual superior, y vamos a darle gracias a nuestro Padre por habernos permitido una vez más tener esta actividad que tanto nos edifica, que tanto contribuye para nuestra evolución moral, para que nosotros podamos comprender el por qué estamos acá, cuáles son las herramientas para salir adelante, de que la felicidad está a nuestro alcance. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que se conectan en el día de hoy, por los que van a ver la charla después en diferido, por todos los espíritus que sabemos que están acompañándonos también. Y te pedimos especialmente a los guías del centro y al guía del doctor Manuel, para que lo amparen y le permitan tener un lenguaje fluido, que sabemos que va a ser así, para que todos podamos comprender y luego poder en práctica estos conocimientos que acá se nos dirán el día de hoy. Quédate con nosotros, Señor, hoy, mañana y siempre, que así sea. Bueno, y ahora es con mucha alegría que les quería presentar al doctor Manuel Barbo González. Él es médico de medicina integrativa de la Asociación Médico Espírita CESPAS de Barranquilla, en Colombia. Y él es, como decíamos, es médico general de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y tiene varios diplomados como terapia neural, Escuela de CIMA, Dr. Julio César Payán de la Roche, homeopatía, Universidad del Norte, y GEO, Alemania, diplomado de homeopatía Uninorte, y Laboratorio Boirón de Francia,
o Guarón, no sé cómo se dice. Él está adscrito al Centro Espírita Senderos de Paz, de la Asociación Espírita Senderos de Paz de Barranquilla, de Colombia. Y con todo este currículum que nos dice mucho de lo que él nos va a explicar, lo queremos recibir con mucho cariño. Y dejamos con usted, doctor Manuel, el micrófono. Gracias, Odette, por la introducción. Soy el vicepresidente de la AME Colombia, ¿oíste? Creo que me faltó poner allí. Sí. Y con Fabio. Ah, los dos, ya, ok. Bueno, entonces, después de esta introducción y de esta oración y de esta apertura, pues le agradecemos a la Federación Espírita de Chile, en cabeza de la señora Odette, y de todos ustedes que están ahí, Mire, Angélica, pues la oportunidad para poder pasar acá un rato hablando de la medicina del alma, la medicina que nos trajo Jesús y que luego se ha ampliado con el Consolador. Entonces, sin más preámbulos, empezamos porque el tiempo corre. Del libro Cuando regrese la primavera, nosotros tenemos acá esta pequeña introducción de Amelia Rodríguez, que con una poetisa bahiana, ustedes conocen cómo ella habla de Jesús de una forma elocuente, alegre y muy viva. Como ella nos dice acá, que su palabra era un ungüento colocado en una herida purulenta y que nos vino a hablar de ese reino de los cielos que todos estamos buscando, aunque no comprendamos muchos de qué se trata. Pero es romper el materialismo, ese correr y correr sobre tesoros transitorios. Y en ese sufrimiento y ese desespero lo buscaban a él, como aquí vemos en la diapositiva, cuando llegaba en las orillas del lago de Galilea, para buscar paz, seguridad. Era un pueblo que, como hoy, porque el pueblo sigue hoy, lo podemos ver en estos momentos del COVID, desesperados, con hambre, ceguera espiritual. Y al no comprender el motivo del sufrimiento, en este caso, la enfermedad es un sufrimiento. Entonces, en esa ceguera, como venganza, se buscan el dolor, a veces un dolor que lo buscan, que la persona misma lo realiza a través de la búsqueda de los placeres transitorios, del alcohol, o formando, como vemos a jóvenes, formando pandillas, abusos de drogas, de sexo. En el fondo, buscando algo que le llene ese vacío existencial. En ese entonces, las multitudes lo buscaban, ellas se calmaban y sentían que por dentro había un cambio, una renovación. Y sentían ese pueblo ahí sencillo que Jesús era el esperado. En el día de hoy, aquí están los libros en que básicamente se basa la charla. Libros de Juana de Ángelis, Autodescubrimiento, Plenitud, Día Glorioso, Nuestro Hogar de André Luis y Reencuentro con la Vida. Es importante, nosotros, es lo básico de hoy, el gran médico de las almas, como es Jesús de Nazaret, nos dijo en Mateo 15, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Lo que sale de la boca sale de tu corazón. Entonces, mírense ustedes lo importante de esta frase que está en Mateo 15. Ahí queremos que todos comprendamos esto, porque todavía esta frase no se entiende para muchos. Entonces, aquí el maestro nos está diciendo que las enfermedades tienen dos causas principales. Lo que entra, ¿qué entra? Puede ser la comida, el cerdo, el exceso de carnes,
el alcohol, drogas, un tratamiento equivocado, erróneo, la contaminación electromagnética. Es, para ponerle un ejemplo, eso entra, pero hace más daño lo que sale de nuestro interior, como dice acá Jesús, de nuestro corazón. Como dice allí en Mateo, lo que está en el corazón son la maledicencia, la envidia, los celos, el no perdonar. Jesús decía tanto en el perdón porque es salud. El que no perdona se enferma, y si tiene deseo de venganza más, eso es lo que genera cáncer. Por eso hay tanto cáncer hoy, por no perdonar, por buscar venganza. Y sobre todo hoy día, yo me he dado cuenta en la consulta que la venganza va por debajo del piso, como es la hechicería, los trabajos de hechicería. Entonces, aquí lo dice en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, el capítulo 8, en el ítem 10, que nos explican que lo que sale por la boca, que viene de nuestro corazón, son los malos pensamientos. Ya. Ayer como hoy, Jesús dice esas palabras ¿dónde? Él lo invitan a comer. Pero mírense cómo eran los judíos. Para que violara las leyes de Moisés, como era el lavatorio de manos, ellos no le ponían ni el agua ni el jabón. Y él, muy sencillo, con sus apóstoles, se ponía a comer así con sus manos sucias. Entonces él escuchaba cuando por allá lo criticaban que se violaban las leyes de Moisés. Entonces, para ellos era más fácil el rito de lavarse las manos que limpiarse el corazón. O sea, el rito exterior. ¿Ya? Entonces, así, ayer como hoy, tratamos de engañar o de engañarnos a nosotros mismos. Por eso él decía, este pueblo me honra, ¿no?, con los labios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre, pero en su corazón está vacío. Entonces, por eso en el libro En Busca de la Verdad de Juana de Ángelis, tenemos en el capítulo 7 el binomio salud y enfermedad. Para nosotros conocer las causas profundas de la enfermedad, hay que tener un conocimiento espiritual. ¿Y qué es un conocimiento espiritual? Pues espiritual es partir del espíritu. La doctrina espírita nos certifica que somos un alma inmortal, ¿ya? Que somos un espíritu inmortal. Y el Maestro Jesús en los 40 días que estuvo entre nosotros, después de la resurrección, nos mostró esa existencia de ese cuerpo espiritual que Pablo nos dice en Corintios. Entonces, aquí lo dice Juana en el libro Autodescubrimiento. Sin una visión espiritual de nuestra existencia, la vida permanece sin significado. Por eso, Amelia Domingo Soler, en el libro La Luz del Porvenir, capítulo 27, Sufrimiento y las penalidades, que nos dice, ¿qué es la vida del hombre? Ansiedades, desvelos, desengaños, muerte de seres queridos, muerte prematura. Y hace esta gran pregunta, ¿esto es vida? Y esa pregunta nos la hacemos todos cuando estamos acicateados por el dolor, por el sufrimiento, por esta pandemia del COVID, cuando se mueren los familiares cercanos. Entonces, Dios, la causa suprema, la inteligencia suprema, como nos dice Kardec en el libro Los Espíritus, ya, ¿nos está dando una existencia de dolores? Si nosotros no consideramos el espíritu inmortal y que la vida sigue después de la muerte y que existe la reencarnación, pues no vamos a comprender el sufrimiento, las enfermedades. Tendríamos que maldecir la vida, el nacer, porque cuántas madres no sufren porque se les mueren sus hijos a veces en el vientre al nacer, a los pocos días, meses o años. ¿Quién va a calmar a una madre llorando por su hijo muerto? ¿Ya? Entonces, en la vida tenemos en la infancia, como dice acá Amalia, penalidades.
vienen los deseos de la juventud, esos cambios del adolescente. Ya, luego nos viene la edad madura, las enfermedades de la edad madura. Y entonces, precisamente, es hoy la doctrina espírita que le está dando una razón de ser a la vida, mostrándonos que somos espíritu inmortal. Entonces, y en todas las corrientes médicas o filosóficas y científicas está esto del reduccionismo, tratar de reducir al hombre como una colección de órganos, una unión de órganos como una máquina. ¿Ya? Y que la enfermedad se presenta por la herencia, por los derivados genéticos y los caprichos del acaso. Con Charles Darwin, acuérdense, con su teoría de la evolución de las especies, es cuando más se afianzó este reduccionismo, porque no hablaba del azar, del acaso, que todo era un devenir, y que hoy, pues, no, la doctrina espírita lo demuestra que no es. Y aquí nos vemos en el libro Días Gloriosos, ¿verdad? Los Días Gloriosos de Juana y Divaldo, que si el hombre sigue pensando que todo lo dirige las reacciones bioquímicas del cerebro y que el pensamiento es una excreción del trabajo de esas neuronas, como es la bilis del hígado y como es la orina del riñón. Entonces, y no es así. ¿Dónde está la explicación de un alma que es bondadosa, que tiene belleza espiritual, que es honesta, mientras que otra es lo contrario, mata y tiene una cantidad de deslices? Entonces, ¿dónde estaría? ¿Por qué un alma encarnada es tan diferente a la otra? Y si nos vamos a buscar la explicación en la estructura de una neurona, pues entonces el creador sería un craso error, porque a un hombre, a una mujer, le da unas neuronas tan bien hechas para que sea un hombre recto y honesto, o un hombre de bien, mientras que otro va a ser lo contrario. Entonces aquí nos lo dice Divaldo y Juana. El éxito, fracaso, la moral, no vienen de los tejidos cerebrales, sino de los tejidos del espíritu, del cuerpo astral, como se diría. Ya. Entonces, la conciencia es una conquista del espíritu que se viene realizando desde el periplo, como dice Juana, el periplo socioantropológico, desde la época de los minerales, vegetales, animales, y pasar a humano. No es una secreción neuronal. Entonces, todo viene de ese ser inmortal. Aquí tenemos al doctor Eben Alexander, su libro famoso, La Prueba del Cielo, un discurso que hizo en Chicago. Aquí vemos ustedes abajo, van leyendo el currículum. Thank you. Thank you all. It's a real joy to be here tonight. This part of the country I've been to several times to give talks on my experience, and always find that there is a very open world here in the Chicago area. And one of the things that really shocked me when I came back, because before I started on all of this, I had grown up pretty much in the scientific culture of the 20th century, what's called reductive materialism. And I was a card-toting member of that reductive materialist scientific community. That's kind of the conventional wisdom that's out there in science. And yet I will tell you, there are a lot of scientists around the world who realize that when you start getting into the mystery of consciousness, which in essence is the only thing any one of us truly knows, a way to really separate out, and I assure you that the only thing you've ever really known is your own consciousness.
And we believe that there's this external world out there, the material realm. You know, and that's the realm that materialist science will try and tell you is the thing that exists. But it's really right at the heart of the deep enigma of quantum mechanics that our modern science has wrestled with for more than a century now, trying to understand. And basically what the results of those experiments have been screaming for our attention is that consciousness is primary and fundamental in the existence of this universe. And that is a very important thing to understand. And it also has to do with the whole question of the relationship of the brain and the mind-body. Entonces, miren aquí esta introducción que hace en esta charla, que nos muestra que él venía de ese reduccionismo materialista. ¿Qué es reduccionismo? Reducir todo al cuerpo físico, a lo material, a desconocer el alma, el espíritu que integra y que produce la conciencia, y que todo, la mecánica cuántica ya nos dice que todo es conciencia en diferentes niveles de expresión, desde el reino mineral al humano. Entonces, eso es lo importante. Y allí, con este gran expositor, como es el doctor Eben Alexander, que hace el salto cuántico, como yo le digo, de ese reduccionismo a mostrarnos a todos de la existencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque él la vive a través de una experiencia propia cercana a la muerte. En el libro La prueba del cielo, él le dio meningitis en el cerebro y duró más de 7 días conectado a las máquinas, y en el momento en que la esposa decide desconectarlo, él despierta y se ha convertido en un abanderado de explicarnos y de darnos la certeza que la vida sigue después de la muerte y que todo es conciencia. ¿Ya? Entonces, este doctor estuvo en Bogotá, acá en Colombia, en una semana del libro. Entonces, veamos la ciencia que hoy nos está diciendo la vida continúa después de la muerte. Any move disproves that our soul, our consciousness, our spirit doesn't depend on the existence of the brain and body at all, and easily is actually freed up to a much higher state of knowing when it's freed from this body. Mírense ustedes ya esta sencillez y humildad, que él era muy arrogante, porque los que lo escuchan en sus videos, ahí está el link, en todos los videos yo le pongo el link. Él todavía hay científicos que aceptan el espíritu, pero no le dicen espíritu, sino conciencia. Mírense cómo él dice conciencia, alma y espíritu. ¿Ya? Entonces, no podemos seguir diciendo que la genética dirige la salud y la enfermedad. Y mírense lo que nos dice Juana en autodescubrimiento. Considerarlo así es botar por la borda todo un periodo de la naturaleza de más de 2 billones de años, aglutinando, perfeccionando moléculas para transformarla en un código biológico fatalista. Entonces, mírense que no puede haber tanto tiempo invertido para que todo termine en una muerte sin un objetivo. ¿Ya? Entonces, somos un alma inmortal con propósitos superiores a los que la ilusión de la materia nos empuja o dirige. Entonces, el recorrido carnal es efímero, transitorio y es muy diferente para todos. Decíamos, algunos mueren en el vientre de la madre, al momento de nacer, a los 2, 3, 5 años, es diferente para todos. Entonces, si esto sucede y no consideramos el espíritu inmortal, no vamos a comprender. Por eso aquí el doctor Eduardo dos Santos de la Federación Y eso está incluso, viste que aparece en las estadísticas y muchísimo. Sí. Los estados depresivos justamente es el no querer aceptar, o sea, hay como una no comprensión de la situación, ¿no? Es como que te negás a vivir aquello que estás viviendo, no estás conforme y empezás a deprimirte. Claro, y no lo empezás aceptás. la falta de aceptación, ¿no?
Y el pánico es el miedo. Yo creo que el miedo todos, de alguna forma, experimentamos miedo porque forma parte de nuestra instinto de conservación, ya viene en el ser, pero en estas situaciones específicas donde nosotros vemos, por ejemplo, que tú prendes la televisión y ves que, bueno, se escaparon de la cárcel tantos reclusos, el coronavirus, los virus están apareciendo en tal o cual lugar, o sea, como que tú te ves amenazado y eso mismo te produce internamente un estado de pánico, el miedo a determinadas situaciones que, bueno, que eso lo tenés que trabajar, ¿no? Interiormente para saber, por eso la importancia del conocimiento. Sí. Conócete a ti mismo, el autoconocernos para saber, y cuando tú manejas todo esto del cómo, el por qué y el para qué estás en la tierra, tú te das cuenta que hay un orden. Entonces, miren ustedes lo que él nos está diciendo en esta última frase, que es autoconocernos es una cuestión muy grande, muy profunda. Una conferencia esa puede durar varios minutos, horas, pero en este momento la conferencia es patologías del alma. Vamos a tratar de conocer un poquito el por qué y el para qué de la enfermedad. Ya Jesús nos dijo, lo que hace daño es lo que sale de tu corazón. O sea, ¿qué está en nuestro corazón? ¿Cómo enfrentamos el día a día? ¿Cómo enfrentamos el estrés? ¿Cómo enfrentamos el dolor, el sufrimiento? ¿Cómo enfrentamos la traición, la infidelidad de un ser querido? ¿Perdonamos o nos destruye la vida? Entonces, ahí es donde está la causa profunda. Hay que conocernos que somos un ser inmortal y que esa conciencia que viene en crecimiento a través de los reinos de la naturaleza y que hoy es ser humano, tiene que seguir en ese conocimiento profundo de su ser y saber que la enfermedad tiene un propósito inteligente y no podemos atacar la enfermedad porque no estamos atacando nosotros mismos. Entonces, por eso, en el libro Entre la Tierra y el Cielo de Andrés Luis y Chico, en el capítulo 10, Andrés Luis, conversando con Hilario, nos dice que la carne es una especie de carbón milagroso que absorbe, acuérdense que el carbón activado está en todos los filtros, que absorbe el mal olor, el sabor porque pesado que puede estar en el agua, toxinas que trae. Esa es la carne, absorber los tóxicos del cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo orgánico tiene un propósito, entre muchos, de servirle, como dice Pablo, de tabernáculo al alma, pero de los grandes propósitos de traernos a la tierra y poder codiarnos día a día con seres de diferente capacidad moral para aprender. Entonces, en ese día a día, nosotros vamos a estar generando, como dice acá Juana en Autodescubrimientos, muchas energías. El estrés, el día a día, el trabajo, el miedo, nos va a dejar cuadros de congestiones. Y si no eliminamos correctamente esta energía, producen bloqueos y quitan otras patologías. Entonces, la enfermedad, ¿qué es? Salida de toxinas. Todos los días estamos defecando, orinando, sudor, pero no todas las toxinas logran salir por allí. Entonces tenemos que hacer enfermedades como gripas, amigdalitis, faringitis, el COVID, el sarampión, el chikungunya, el Zika, el dengue. Todos los virus son los instrumentos en los cuales la naturaleza utiliza para poder sacar esas toxinas que no salieron por las vías de hecho, por los emuntorios naturales. Y si tú no dejas salir esas toxinas, se van a convertir en unas enfermedades más crónicas. Entonces, con este video, veamos esa constitución del cuerpo físico e mental e espiritual. A aura é uma espécie de halo luminoso, conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos.
Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consecuencia. Entonces, mírese, cada vez que pensamos, esa onda, esa energía recorre todos los cuerpos que aquí dijo. Escuche, el cuerpo mental, el cuerpo causal, ¿ya? Entonces nosotros, como nos dice acá en el libro Nuestro Hogar, en la página 63, cuando Andrés Luis conversa con Licias, que es uno de los enfermeros que lo atiende él allá en Nuestro Hogar, que nos demos cuenta que ese cuerpo causal o periespíritu que lo hemos construido ya por nuestras propias manos a través de la evolución en los diferentes reinos. Ya, entonces, ese lo traemos sucio por las vidas anteriores, en los fallidos, en las cosas que hemos fallado moralmente. Entonces se nos olvida reencarnar el propósito y en vez de purificarlo, lo manchamos a veces aún más. Y entonces contraemos nuevos débitos. Por eso en el libro Plenitud de Juana de Ángelis, un gran libro que ella trata aquí el Evangelio de Buda, y siguiendo esas consideraciones nos muestra al final del capítulo las enfermedades del alma. Ya, entonces nosotros somos un ser bioelectrónico, o sea, vamos a ver adelante en una diapositiva que Hastings define al hombre como un ser bioelectrónico. Ya, entonces, que ese ser mantiene la interacción entre la mente y el cuerpo y que está compuesto por meridianos, que son corrientes de energía, ríos. Ahí lo dice, meridianos principales y secundarios. Cuando se bloquea esa corriente de esa energía, ya, porque una fuerza mental caótica de venganza, de odio, de resentimiento, de miedos, de tristeza, de depresión, las enfermedades se instalan, porque, por ejemplo, cada vez que se coge rabia, esos ríos se estremecen y se detiene la energía, la circulación. Ya, entonces ahí se van haciendo los desequilibrios. Entonces, la energía básica de nosotros, creemos que la importancia de la energía es la energía de los alimentos. No, las principales son las energías del aire, las energías del agua, las energías que vienen del cosmos, las espirituales y la energía de la tierra. Ustedes ven aquí la medicina, la acupuntura china, los diferentes ríos de energía que circulan en el campo bioplasmático o el cuerpo causal o el cuerpo periespiritual o el cuerpo astral. Nosotros tenemos ahí en el duplo etérico todos estos ríos porque cada órgano tiene su meridiano. Ejemplo, veamos ahí el meridiano de pulmón. Ustedes ven cómo el meridiano empieza en el dedo pulgar de cada... está hablando del intestino grueso en el índice. Y cada órgano recoge energía del cosmos con los puntos que están en ese río de energía. Aquí hay otro ejemplo, el meridiano de estómago. Cada órgano tiene su meridiano donde va a absorber energía de la tierra y del cosmos.
Entonces, depende de la absorción de esas energías, depende de nuestra salud. Y cuando tenemos pasiones violentas, dañamos la circulación de esa energía. No va a circular bien. Y donde muchas veces las entidades obsesoras parasitan estas energías para bloquearlas. Entonces, ahí es donde se va sumando también una alteración de la salud. Entonces, aquí ustedes los ven, la conexión con el universo, nosotros vamos a tener a través del coronario acá en la cabeza la conexión, el polo positivo y el negativo, con la conexión que tanto nosotros vamos a tener nuestras raíces a la tierra como un árbol. Entonces, nosotros podemos perturbar la absorción de las energías, la asimilación, su transporte a través de nuestro cuerpo bioplasmático que se va a ver realizado o manifestado en el cuerpo físico, dependiendo de nuestra gran conexión al universo y el polo negativo a la Tierra. Si ustedes conocen un switch de energía, un enchufe de energía en cualquier cuarto de su casa, necesita el cable neutro, el negativo, para que haya energía. Un carro, la batería necesita el polo positivo y el negativo. Si nosotros quitamos el polo negativo, no va a haber circulación de energía, porque tú le quitas a un enchufe, a un switch de ahí, de la pared, tú le quitas el cable neutro y ahí no hay energía. Entonces, mírense ustedes acá, el canal del riñón, cómo empieza en el pie, en la planta del pie, y cómo va subiendo por aquí, por la parte del tobillo, da la vuelta y sube, sube, sube. Entonces, es importante cómo en los pies tenemos el meridiano de riñón, de estómago, de páncreas, de hígado, de vesícula, de vejiga. Cada de ellos absorben la energía de la tierra y unos suben y unos bajan. Entonces, es importante que en la salud tengamos en cuenta eso, porque también podemos alterar nuestra absorción de la energía a través de una buena conexión a tierra, porque conectándonos con la tierra, con el negativo, hacemos el dipolo y vamos a captar las energías de las estrellas. Ya. Entonces, también nosotros, ustedes ven aquí el meridiano de vejiga, uno de los más importantes, que también llega al dedo meñique, al dedo chiquito del pie. Entonces, tenemos varios ríos de energía que llegan a las manos o salen de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Entonces, ustedes ven aquí esta foto que es original, que ganó concurso en la NASA allá en Perú. Unas grandes fotografías que tomaron. Entonces, ustedes ven acá el chakra básico, el centro de fuerza, el básico que está en el periné, que es importante, que se conecta con la tierra. De acuerdo a esas, ustedes ven estas raíces, pero esas raíces empiezan acá en el chakra. ¿Qué tanta fuerza, qué tanto enraizamiento tiene cada uno con la tierra? De eso depende nuestra salud. Este chakra se altera mucho en la infancia, porque es el chakra como diríamos, de la tribu, de la vitalidad de un niño, cuando empieza allí en el vientre de la madre y nace, y la unidad que haya entre la familia, la alteración en esa unidad puede perturbar el chakra básico y ahí empiezan los problemas de la salud. Entonces, nosotros vemos acá de nuevo los diferentes chakras del libro Manos que Curan, ¿verdad? De la física Anna Brennan. Aquí tenemos los conitos, el chakra básico absorbiendo la energía de la tierra, el genésico, el solar, el cardíaco, el laringio, el frontal y el coronario. Entonces, aquí vemos la Vía Láctea. Entonces, es importante cuánta absorción de energía estamos extrayendo del cosmos. ¿Qué tanto nosotros vamos a estar conectados con el universo? Entonces, Einstein le preguntaron que definiera al ser humano y él dijo: un conjunto electrónico regido por la conciencia. Es una cantidad de energía en diferentes niveles de vibraciones. Entonces, mírense ustedes este video, lo dejo para que lo escuchen. Crecí entre indios nativos americanos, mayormente cheyennes y apsarokas. Recuerdo que un día, al llegar a casa,
Iba a entrar en uno de los tipis de un niño amigo mío y una de las madres dijo, descálcense o se enfermarán. Qué extraño. ¿Por qué decía que nos enfermaríamos? No tenía idea en ese entonces. Erting, la película. En términos sencillos, aterrar es poner los pies descalzos en el suelo. Al hacerlo, entras en contacto con la Tierra y la Madre Tierra está dotada de electrones. Esos electrones los absorbes a través de los pies. Es como tomar antioxidantes, pero los absorbes. Nuestro cuerpo es eléctrico. Somos un equipo electrónico. El corazón, los pulmones, el cerebro son equipos eléctricos. Todo es eléctrico. Todo. Sin que lo sepamos, vivimos dentro de una batería. La superficie de la Tierra está cargada negativamente y la ionosfera, que es una capa de la atmósfera que está a unos 100 kilómetros de distancia, está ionizada por el Sol, lo que significa que los rayos solares son tan fuertes que dividen las moléculas en una carga positiva y una negativa. Las cargas negativas se transfieren a la superficie a través de relámpagos y las cargas positivas permanecen arriba a 100 kilómetros de altura. El problema surge cuando no tenemos carga negativa. Así que necesitamos la conexión a tierra, tal como necesitamos aire y luz del sol. Steven Sinatra aumentar sus ganancias. La pregunta es, ¿cuánto ha influido en la epidemia actual de enfermedades la falta de conexión a tierra? ¿Acaso el aterramiento es un factor? Se me encendió una luz y pensé, hemos estado haciendo las cosas al revés. El día típico de un niño está desconectado de la tierra. La mayoría de los niños se despierta durmiendo en una cama que no estaba conectada a tierra, en una casa, un edificio o en un piso aislado de tierra y luego van a un aula aislada. Después, durante el recreo, salen y están cercados en un suelo pavimentado. Luego, las actividades complementarias de la escuela son bajo techo o si son al aire libre exigen usar equipo de protección. Aún si están haciendo ejercicio después de la escuela, el 100% están desconectados de la tierra. Luego van a casa, entran, cenan, hacen sus deberes hasta tarde en la noche y por último duermen en una cama sin conexión a tierra. Se trata de un periodo de 24 horas sin conexión a tierra. Entonces, mírense, importante, este libro está en español. El video lo hace Clinton Over, que fue el creador del TV Cable HBO. Ustedes, el primer capítulo de ese libro, ustedes van a leer la historia, cómo él se dio cuenta, y el cardiólogo Sinatra. Entonces, la salud, sí, la salud es la salud del alma, pero el cuerpo físico, si no puede absorber la energía de la Madre Tierra, porque nuestro cuerpo es de la Madre Tierra y el espíritu, claro, es del Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que tener los pies conectados a la tierra porque es la energía básica, es la energía primaria con la cual las otras funcionan. Si tú no haces polo negativo, poniendo los pies en la tierra, no vas a absorber la energía de las estrellas y tampoco vas a poder absorberle el 100% de la energía de los alimentos. Entonces, y hoy estamos bombardeados por una cantidad de electrones. Cuando la mayoría que viven en edificios, en la noche, todas las habitaciones, todos los pisos prenden sus aparatos electrodomésticos, el Wi-Fi. Y si no ponemos los pies en la tierra, no hacemos la descarga. Y mírense que las personas que trabajan en oficinas, cuando se tocan unas a las otras, se descargan esa energía y se dicen, ay, me pateaste, me electrizaste. Entonces, ¿qué es la salud? Nos lo dice acá el doctor André Moreira del Brasil en su libro Cura y Autocura. Y también la leemos acá en el libro Acción y Reacción de Chico Javier. ¿Cuál es la conexión tuya con el Creador? Enfermedad, ¿qué sería? Desconexión de Él. ¿Y cómo nos desconectamos de Él? Violando las leyes de Dios, las leyes naturales, las que están ahí que nos dio Moisés. También violando el código de la montaña, el sermón de la montaña. Entonces, ¿dónde vemos a Dios? En el universo. Y Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, en ese cielo estrellado.
ese vacío cuántico, ese éter cósmico que se decía vacío, hoy se sabe que es la materia oscura. Esa es una sopa cuántica que la podríamos ver aquí en este diagrama como una telaraña, que ya están haciendo varios modelos para explicar la materia oscura, que era lo que se llamaba antes el vacío. Entonces, nuestra salud es, como nos dice acá André Luis en el capítulo 7 de Acción y Reacción. Imagínense, desde 1940, él nos dice en este gran libro que la tela cósmica, son la frase, la palabra de la tela cósmica, ahí están las energías de Dios y que usamos para nuestra salud, para vivir. Y la enfermedad sería, ¿qué tanto estás tú conectado a esa malla cósmica, a esa tela cósmica que nos dijo André Luis? Pero para estar conectados tenemos que vivir, practicar las leyes de Dios. Y la enfermedad es ese hijo pródigo que regresa a su padre enfermo, maltrecho, con hambre, sin energía. ¿Por qué? Porque se fue de la casa creyendo hacer leyes propias. Entonces, pero además de conectarlos al universo, tenemos que estar conectados a la tierra para poder hacer una buena absorción de energía. Y por eso Jesús en Mateo 5 nos dice: amad a los enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer siempre el bien, para que seáis hijos de vuestro Padre. Ahí nos está diciendo Jesús que está en los cielos, esa malla cósmica, esa materia oscura, amando, perdonando, siempre haciendo el bien. Vamos a estar conectados al universo y vamos a tener energía y salud. Y sobre todo, también los espíritus de luz, diríamos los ángeles, que es un ejército, el ejército del Consolador, que van a estar con nosotros, restaurándolo las energías. Por eso en el libro Entrégate a Dios, de Divaldo Iguana, el capítulo 1 nos dice las bendiciones de Dios. Jung, en esa pregunta, cuando le dijeron que si creía en Dios, él le dijo: yo sé que existe Dios. Y no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios en la capacidad del pensamiento, de entender, de hablar, de reflexionar, de indagarnos de la vida. ¿Por qué la vida? ¿Existe la vida? La famosa pregunta del ser o no ser. Ya, de tener esa capacidad gloriosa de investigar, de estudiar y el porqué de las cosas, y utilizando instrumentos como microscopios, como telescopios, y vamos cada vez tratando de entender el por qué vivimos y por qué existimos, por qué sufrimos, por qué amamos, por qué lloramos. Ya, como decíamos allá atrás, el pensamiento. Acuérdese de René Descartes cuando entró en ese vacío y decía: pienso, luego existo. No entendemos y a veces no tenemos respuesta de la vida, pero pensamos, sentimos, existimos. Ya, entonces, ¿qué nos dice aquí Juana en Entrégate a Dios? Sintonizarnos con las bendiciones de Dios, cumpliendo sus leyes, el código de la montaña, que es la carta magna, la constitución que nos dejó Jesús, para poder un día, yo y mi Padre somos uno. Pero cada día tenemos que integrarnos al cosmos. Entonces, ¿cómo integramos? Amar a Dios y al prójimo. Ya, que ahí se resume todo, como nos dijo Jesús. Ya, hay una cantidad de leyes. Al mismo Jesús, ellos peleaban con Jesús porque violaba las leyes de Moisés, y él les dijo: pero si ustedes me quieren matar a mí, imagínense. Entonces, mírense ustedes cómo a veces no nos damos cuenta. Y aquí está este gran código que es de salud, de las bienaventuranzas: los pobres de espíritu, los afligidos, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia de Dios, los misericordiosos, los limpios de corazón. Esos son recetas de salud, pero pasa el tiempo y no entendemos. Por eso nos dice en el libro Instrucciones Psicofónicas de Chico, ya, y con son varios espíritus que llegan allí a ayudarlo a escribir.
este espíritu Lorenzo Prado, en 1954, capítulo 38, nos dice que la salud es el pensamiento en armonía con las leyes de Dios. Y la enfermedad, volver a vivir bajo la armonía como hijos pródigos, bajo las leyes de Él, entender y comprender que hay un Padre misericordioso y bueno. Ya, entonces, la felicidad, la salud sería el pensamiento correcto. Entonces, nos dice, en el Día Glorioso, nos dice Juana, en la página 47 y 48, que hay un molde energético. Acuérdense, el modelo organizador. Ya. Y esas células energéticas son las que modelan o originaron las células físicas. Ya. Entonces, nuestro pensamiento va a alterar el funcionamiento de las células orgánicas. Entonces, nos dice acá en el Día Glorioso, nos sigue diciendo Juana, aquí ven en las páginas ahí abajo, que el cerebro ya es un decodificador del pensamiento y es el que dirige esa onda. Ya, entonces, el cerebro bajo el comando de nuestra mente responde a las órdenes de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y va a generar enzimas de salud o enzimas de enfermedad. Entonces, por eso es importante, en la raíz de cualquier enfermedad está la distonía del alma. La distonía del alma. ¿Ya? Eso no está en el libro Autodescubrimiento. Por eso la acción del pensamiento es poderosa. Es muy poderosa y nosotros subestimamos ese poder. ¿Ya? Siempre las fuerzas de la mente están recomponiendo, perturbando, bombardeando los campos organogenéticos, los campos morfogenéticos que nos habla el biólogo molecular Rupert Sheldrake, que ahorita la AME hace unos meses se hizo un seminario y el doctor Rupert Sheldrake estuvo con nosotros. Ya, entonces nuestro pensamiento, como nos mostró el video de los chakras, fluye por todos nuestros cuerpos y por la sangre. Ya. Entonces, rápidamente, eso nos habló el doctor Masuro Emoto, efectos de las palabras sobre el agua. Somos agua en la sangre, somos agua en el líquido cefalorraquídeo, somos agua en las células. Ya, entonces mírense ustedes, un pensamiento, él cogió con un microscopio y el agua le decía frases buenas o malas o negativas y después las miraba, después de congelarlas y mirarlas en un microscopio, cuando le decía al agua amor o la saludaba, buenas, te bendigo, hacía cristales como estos hermosos. Y este que está acá es cuando le decía palabras groseras. Entonces, nuestro pensamiento va a ser cristales en el agua, en nuestra agua. Entonces, cuando nosotros emitimos una onda de bajo tenor vibratorio, una maldición, por ejemplo, yo escucho muchos pacientes en estos días de COVID, maldicen el virus, este maldito virus, esta maldita enfermedad, pero ya empezó mal, ya empezó mal. Mírate que el apóstol Pablo nos lo dice, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, no os deis engañar. Las malas conversaciones, está en Corintios 15, porque esas cargas magnéticas desajustan el cerebro, ¿ya? Y nos lo dice Juana en el autodescubrimiento. Esas conversaciones vulgares, licenciosas, van a generar gastritis, ya, puede generar hepatitis, mucha gente tiene reflujos, problemas gástricos que están hoy de moda y él no se da cuenta que puede surgir de una mala conversación que tuvo en el día anterior. Ya, entonces, Juana en el Día Glorioso nos dice que los griegos lo dijeron, mente sana en cuerpo sano. Entonces, la esperanza, la fe, el amor, la alegría nos va a dar moléculas, como dice Divaldo, los neuropéptidos, endorfinas, interleuquinas, que va a estimular las defensas. Entonces, mírense que nos dice Divaldo en Días Gloriosos que la enfermedad es una guerra que se presenta en nuestros paisajes, en nuestros campos. ¿Ya? Entonces, si desarmonizamos nuestro cuerpo mental con los pensamientos destructivos, si no perdonamos, si sentimos envidia, si sentimos celos, si por todo nos molestamos,
Entonces vamos alterando la circulación de la energía por esos meridianos que ya mostré brevemente. Ya, y cuando no hay energía hay oscuridad. Ahí empiezan a llegar las colonias microbianas. ¿Ya? Entonces, nuestras fuerzas de defensas comienzan a perder energías, ya no son alimentadas. A eso se suma si no conectamos los pies en la tierra, si estamos cargados de contaminación electromagnética de nuestro celular, del computador, del aire acondicionado que está detrás de nuestra espalda, de la compañera que trabaja al frente de nosotros, que tiene también una pantalla de televisor y que bombardea esos rayos hacia nosotros. Y si además de eso nosotros vivimos en odio, en celos, envidia, en ira, eso va a producir virus. O sea, los virus, la gente anda corriendo y en las colas y pelean porque me tosiste, porque estás cerca de mí, y no se dan cuenta que los virus los fabricamos nosotros mismos, porque en un diálogo silencioso con la naturaleza estamos tan intoxicados, tan enfermos del alma, con toxinas de estrés, de envidia, de celo, de depresión, porque se lo murió un ser querido, porque nos fue mal en un negocio donde perdimos dinero, etcétera, etcétera. Entonces, generamos ideoplastías, ya, muchas veces agresivas. Entonces, nuestro ser energético se comienza a llenar de oscuridad, digamos, de tinieblas, mala circulación de las energías. Entonces, por eso es importante el poder de la oración, que está en un capítulo de reencuentro con la vida. Es importante cuando nos estamos fatigados, cansados, que no podemos ya más, tenemos que hacer un silencio. Como dice Jesús, retírate a tu aposento interno, que sería en el silencio y en nuestro corazón, es el aposento interno, y allí conversar con Dios y pedirle fuerza. Ya. Entonces, que tiene que ser una oración cargada de sentimiento para generar vibraciones buenas, para estimular nuestras células cerebrales. Ya la doctora Candace Sepper, en el libro Las moléculas de la emoción, es PhD, y ya ella murió, pero ella hizo una investigación muy importante y a ella se le atribuye la confirmación de que nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos producen unas moléculas. Ella les llamó las moléculas de la emoción. Ya. Entonces, hizo los experimentos y vio la alteración de las mitosis. Todo eso ya está documentado. Entonces, ella en el libro Moléculas de la emoción, cuando hay pesimismo, resentimiento, se producen moléculas de alto poder destructivo. ¿Ya? Y eso, esto es corroborado, lo que ella tiene en su libro, la medicina del cuerpo-mente, las moléculas de la emoción, lo que nos dice el doctor aquí, Manuel Filomeno de Miranda, en el capítulo 11. Este eje psico-neuro-inmunoendocrino, ese sería el médico interno que hablaba Hipócrates. El doctor Eben Alexander, si ustedes leyeron, se especializó también en psico-neuro-inmunoendocrinología. Y aquí vemos el gran psicólogo psiquiatra, doctor Sergio Luis da Silva López, muy conocido en el Brasil porque siempre está en los congresos. Es un gran tipo, muy siempre risueño, siempre alegre y que sabe transmitir su información. En el capítulo 11 de este libro, Leyes Morales y Salud Mental, nos dice que la oración es la ley natural, porque es la ley de adoración que el libro de los Espíritus nos lo explica. Y nosotros vamos a conectarlos al universo. Ya, entonces la medicina y espiritualidad, como vemos en una conferencia que se llama Dios y la Salud, que lo acabamos de dar hace unos días, es importante que el médico de hoy conozca y que deje de pensar que eso es penoso, de que eso le da pena, de que eso es anticuado, hablar del alma, del espíritu, de la oración, de la medicina y el espíritu. Ya, entonces una oración con sentimiento produce unos efectos insospechados. Ya, entonces esa es una capacidad que todos tenemos y no nos cuesta. Ya Jesús nos la enseñó.
cuando nos enseñó a orar y que está en el libro Trigo de Dios. Mírense, Misioneros de la Luz, de Chico y Andrés Luis, lo que nos dice en la página 49 de Días Gloriosos, que la ira y el pesimismo son agentes vivos que nos van a generar patologías. Y para dar un ejemplo de esto, nosotros vamos al capítulo 6 de Misioneros de la Luz, donde Andrés Luis forma parte de una brigada de asistencia médica, donde llegan a donde una señora que ya están allí dormidos con su esposo y esperan que ella duerma, y en el desdoblamiento del sueño, ella oró para pedir por su esposo. Y ustedes van a leer allí, léanlo el capítulo 6, aquel que tenga Misioneros de la Luz, o si no lo baja del internet. Entren a Google, ahí está en PDF, lo imprimen, o váyanse al capítulo 6. Y ahí ven ustedes cómo Andrés Luis y el equipo médico comienzan a retirarle lo que ya se está formando, vibriones en el testículo y en el chakra genésico, que van a producir primero obsesiones y alteraciones en su salud. Por eso es tan importante la oración, porque nos va a acercar espíritus y médicos espirituales que nos van a retirar esas telarañas, por decirlo así, que se están formando y que si no se retiran, vamos a tener enfermedades. Por eso, la oración nos va a acercar espíritus de luz, espíritus médicos. Si tenemos contacto con la naturaleza, en el mar, meternos en la tierra del mar, nosotros vamos a retirar todas esas telarañas que ya se están formando. Entonces, es tan importante conocer de todo esto para nosotros tener una salud integral. Mírense aquí en el libro Viña de Luz de Chico y Emmanuel, en el capítulo 157, lo que nos dice el Espíritu de Emmanuel, y que extrae de la Epístola de Santiago, el capítulo 5, de confesar las culpas unos a otros. Entonces, él nos dice que en todas las enfermedades hay una interferencia psíquica y que las enfermedades del cuerpo orgánico vienen de nuestra alma, ¿ya? Y que los resultados de un pensamiento agresivo, un pensamiento depresivo, un pensamiento de rabia, de venganza, de resentimiento, de aquel que no descansa, va a experimentar sus efectos en el hígado, riñones o en la sangre, ¿ya? Entonces, pero si tú tienes un resentimiento porque algo que te hicieron, y que es lo que nos está diciendo aquí Emmanuel y Santiago en su epístola, es que cuando tengamos que perdonar y el ofensor, nos encontramos con él y sentimos las ganas de conversar con él, el ofensor que revela sus culpas ante el ofendido saca dentro de su alma esas basuras psíquicas. Pero si no las saca o no las reconoce, sigue en el camino de la enfermedad. Por eso, el Días Gloriosos de Juana y de Divaldo, ya, ¿qué actitud vamos a nosotros a tener frente a los problemas, ante las frustraciones, los desengaños, las ingratitudes? Es decir, es la actitud que vamos a poner ante esas situaciones. O sea, que la enfermedad sería una resistencia. ¿Una resistencia a qué? Una resistencia a no aceptar cualquier situación anómala, como diríamos, triste, desalentadora, que el día a día nos da. Como decía Jesús, cada día tiene su afán. Entonces hay personas que además del día tienen sus situaciones oscuras, tristes o malas o negativas, pero comienzan a pensar en el futuro, lo que le viene sin haber llegado. Entonces están enfermas por el de hoy, el ayer y lo que viene. Imagínense, entonces hoy la humanidad está así. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre un paciente y el otro, lo que se llama hoy resiliencia. ¿Cómo aceptamos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo aceptamos sin hacer resistencia a lo que está pasando? ¿Ya? Entonces, el Maestro Jesús, médico de las almas, ¿verdad? Nos dice en Días Gloriosos, en la página 58, que el ser humano es el resultado de todo aquello que elabora, cultiva y realiza. Y nos dice que las enfermedades, sean cuales fueren,
son anomalías de los espíritus que las bota hacia el cuerpo físico, porque el cuerpo físico, como leímos en la diapositiva anterior, donde Hilario conversa con André Luis y nos da la figura del carbón, el carbón activado, que el cuerpo es un carbón que absorbe las basuras del alma. Entonces, adentro, en el periespíritu, en el bioplasma, en el modelo organizador biológico, nos dice el doctor Andrea, están las matrices de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, tú te puedes echar un pañito limpio, tomarte una medicina que te alivie el dolor, pero si tú no vas allá a las causas y reconocerlas y tratarlas, vas a seguir enfermo. Por eso el Maestro Jesús decía, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá estos odres y se derramará y los odres se perderán y se pierde el vino. Ya, entonces, él hablaba de eso y está en Trigo de Dios la parte de eso, de que él no era ningún remendón. Ya, por eso en el capítulo 7 de Trigo de Dios, que nos dice allí Amelia Rodríguez, que él tenía que llegar al corazón, él tenía que manifestarse, él tenía que creyeran en él, que comprendieran y que vieran que él era el Mesías, porque lo que hacía él nadie lo había hecho. Él tomaba nuestros dolores y como un remendón unía las piezas desarticuladas del cuerpo y del alma para dar equilibrio a todos ellos. Pero mire, eso es lo importante que nos dice Amelia en el capítulo 7. Pero sin una transformación interior, el equilibrio exterior era pasajero. De los 10, de lo que fueron que 10 o 12, 9, esos leprosos que él curó y que solo uno se regresó a agradecerle, muchos de ellos volvieron a la lepra porque no había una transformación interior. De por eso en el libro Plenitud de Juana nos dice que la ciencia espírita nos dice que sin una correspondiente transformación moral del paciente, ya habrán alivios pasajeros, pero en la primera oportunidad la enfermedad regresa y puede manifestarse por otras patologías peores como cáncer, úlceras, asma, artritis. Es lo que hoy está pasando con el COVID. Entonces, veamos la importancia de nuestra transformación y por eso Saulo, en el camino a Damasco. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, mírense ustedes, este momento que enseguida se transforma. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ya? Entonces, la dolencia, la enfermedad muchas veces nos pone en un shock. ¿Ya? Entonces, la enfermedad la vamos a ver como una disciplina, como una corrección. Acuérdense de Hebreos 12 cuando dice Pablo, el padre al hijo que ama lo corrige. Si no lo corrige, sería un hijo bastardo. Entonces, en ese momento, él queda ciego, pero él mira dentro de sí y cambia el rumbo de su vida. Entonces, la enfermedad es una disciplina, es nuestra entrada a Damasco, ¿verdad? Porque él allí ciego le dice, se queda con un solo ayudante y se va a la posada 3 días a esperar a Ananías, como Jesús le dijo, vete allá 3 días y sabrás de mí. Entonces, en estos momentos de dolencia, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de angustia, que no sabemos a veces de dónde viene, pero sí, lo que pasa es que no hemos olvidado de lo que hemos hecho en vidas anteriores o en días pasados, de preguntarle en ese diálogo, en esa oración, ¿qué debo cambiar, Señor, para que tú me sanes? Pero sanar el alma. Por eso, estas 2 diapositivas, la anterior y esta, la saco del libro El Médico Jesús, del abogado brasilero José Carlos de Luca.
Él nos habla que las correcciones, que sería, en este momento hablando de la enfermedad, nos va a llevar al autoconocimiento. Entonces, él nos dice allí, en un capítulo del libro, que la enfermedad es una disciplina y no es una enemiga a vencer. No, la enfermedad nos viene a corregir. Hay que hacer silencio interior y ver qué nos está informando la enfermedad en el cuerpo físico y tratar de descifrar. Por eso el doctor Deepak Chopra tiene un libro que dice el mago. O sea, el médico tiene que ser como un mago, un adivino, pero eso es a través del ejercicio del silencio y mirar muchas veces lo que la enfermedad me está avisando que corrija, porque la enfermedad es reflejo del alma en el cuerpo físico. Ya, la enfermedad es lo que estaba escondido. Entonces, él nos dice, el doctor de Lucas, que hay que hacernos una endoscopia espiritual, conversar con nuestras dolencias. En el librito Coraje, Chico Javier, que lo escribe, nos dice que hay que bendecir cada día nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros pulmones. Pero ¿qué hace muchas veces la gente en la enfermedad? Maldice la enfermedad. Entonces hay que cambiar. Por eso en el libro Pan Nuestro, capítulo 44, cuyo título es Cura, nos dice Jesús que curad a los enfermos que haya en ella y decirles el reino de Dios. Entonces tenemos que como el Padre nos ama, nos corrige, y la enfermedad sería una disciplina, que es un correctivo espiritual para regenerar nuestra alma y a la vez nuestro vehículo físico. Pero todavía no comprendemos las lecciones ocultas que una enfermedad nos está dando. Por eso es importante en el libro de Divaldo y Juana, que se llama Despierta y sé feliz. Nos dice, hay un médico interno que está a órdenes de la mente. Entonces, Hipócrates lo decía, y el médico externo tiene que saber y respetar ese médico interno, que sería hoy el estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología. Tenemos un cuerpo físico, sí, pero que adentro hay un modelo organizador biológico, que es el perispíritu, que depende de nuestra mente y de nuestro espíritu. Es un espíritu encarnado. Si no es tenido en cuenta, deja de actuar, ya. Entonces, cuando no es tenido en cuenta, cuando se cree que la enfermedad viene de afuera, que la enfermedad me la pegaste, que tú tienes la culpa, porque todos tratamos ¿cómo que proyectar nuestras enfermedades afuera? Resulta que la causa viene de nosotros. Ya, entonces la enfermedad sería la salida de toxinas de nuestra alma. Pero para salir necesita muchas veces los microbios, las bacterias y los virus. Entonces, por eso Claudio Bernard decía al final, y el mismo Pasteur, que todo estaba en el terreno. Ese terreno contaminado de alimentos equivocados, de alimentos espirituales negativos, de rabia, de envidia, de maledicencia, de lo que sea, va produciendo un terreno contaminado, cuyo terreno tienen que venir, como yo le llamo, esas obreras, esas escobitas, que son las bacterias o los virus. Entonces, cuando hay una enfermedad mental muy seria, tienen que venir virus, y como la psiquis humana está muy cargada, y no solamente nuestra psiquis, sino la psiquis de la tierra, porque el mismo hombre la contamina, destruyendo la naturaleza, bosques, todo ese ecosistema que vive en el bosque, desde los pequeños insectos hacia arriba. Estamos sacando de ese hábitat natural la cantidad de virus y bacterias que mueren en los animales, y que hoy, a comer también animales equivocados que no se deben comer, pues nos estamos llenando de una cantidad de virus. Entonces, el médico interior, como nos dice Juana, debe ser orientado por un pensamiento equilibrado, un ánimo, siempre creer que vamos a conseguir la victoria, teniendo la fe en Dios y orando. Entonces, aquí tienen un resumen, y esta es la última diapositiva, de ese sistema, ese médico interno que se refleja
en el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Ustedes ven aquí todas las conexiones, no es el momento de explicar, pero cuando tú te duermes, él sigue trabajando, tu corazón, tus riñones, tu hígado, en la mañana defeca, en la mañana orinas, y no te das cuenta de la magia, del milagro que has tenido durante las 8 horas de sueño. Este sistema nervioso autónomo es el médico interno de Hipócrates, y él escanea constantemente, segundo a segundo, dónde está la toxina y la saca. Esa es la enfermedad. Pero ¿quién la saca? Los microbios. Buenas noches y espero que le haya complacido la charla. Paso la palabra a Oded o Angélica. Sí. Dejamos de compartir para estar todos en la pantalla. Muchas gracias, doctor. Muy buena charla. Nos ha transmitido muchas informaciones, muchos esclarecimentos. Hay preguntas, hay muchos saludos para usted acá en la... Estoy atento. Si hay tiempo para ustedes, yo tengo mucho tiempo. Ya, entonces voy a pasar una pregunta. Sí, dígame. voy a pasar una pregunta que hay acá de Marcos Assis, que me está preguntando, ¿cómo el pase magnético contribuye para el equilibrio de los campos fluídicos? Si usted puede dejar de compartir la pantalla, doctor, y ahí aparece que pueda aparecer. Sí, dejo de compartir. Eso. Listo. Bueno, que cómo el pase magnético contribuye a liberar los fluidos tóxicos. Sí. El médico espírita o el trabajador espírita, a través de su conocimiento, que lleva varios años leyendo la doctrina espírita en sus libros básicos de la codificación cartesiana, más todos los que tenemos de los libros de André Luis, ¿verdad? Y la psicología profunda de Juana, ya, donde Divaldo tiene varios libros de pases. Nosotros vemos que en el momento en que el pasista, en armonía con Dios, con el universo, con los pies en la tierra, por eso es importante en los centros espíritas, cuando se den pases, tener zapatos de suela de cuero, porque el caucho aísla, y la mayoría de las personas, por eso decía el señor Klingover, que la mayoría, el 95%, la gente anda en zapatillas. Y yo por eso invito a todos que vean ahí en el link el video que está en YouTube. Entonces, importante la armonía psíquica, mental, espiritual del pasista. En este momento en oración, y como antes de los pases en los centros espíritas se eleva la plegaria a Dios, va a tener la asistencia espiritual de un médico. Cada pasista va a tener el asesor espiritual, en la cual uno va a ser vehículo para transmitir esas energías sanadoras que vienen de lo alto. Y entonces ese fluido bueno, magnético, sanador, retira ese fluido negativo que hemos generado nosotros con nuestros pensamientos destructivos, con nuestra conducta, o si hay un espíritu obsesor, porque la doctrina espírita lo dice. En toda enfermedad hay un espíritu obsesor, o que provocó la enfermedad o que la está agravando. Siempre lo hay. Ya, porque ellos, en momento, hay un capítulo de Reencuentro con la Vida que se llama Sutilezas de la Obsesión, que también léanlo. Hay diferentes, 3 o 4, Manuel Filomeno de Miranda dice más o menos las vías más generales que utilizan los espíritus. Y uno de ellos es que cuando tú te enfermas y comienzas la degradación mental, la tristeza, no voy a salir de esto, tengo un cáncer, comienzan a pensar las cosas malas y a llorar, ya, y dejar de confiar en Dios. Dejan de pensar que son hijos de Dios. Oye, si Dios es amor, Él está ahí, el ángel de la guarda, como dice los caminos religiosos, eso es cierto, ese espíritu protector. Entonces, el momento en que el espíritu obsesor ve la mente, ese fluido que sale, esa idioplastía, como leíamos, él se conecta, piquitín, y ahí empieza a que la enfermedad se te instale más agresiva. Entonces, en el pase, cuando el pasista pone las manos, ese fluido de amor retira los clichés que se han hecho entre el espíritu obsesor y nuestros
nuestros chakras, o el fluido negativo de tu pensamiento destructivo. Entonces ahí empieza la salud, empieza un nuevo día, un nuevo mañana para el enfermo. Muchas Era lo que gracias. hacía ¿Sabe, Jesús. sabe que la hora que usted estaba hablando, doctor, de la aura, todo eso, me gustó mucho. Uno imagina así como una persona común, nuestra aura, pero dimensionar el tamaño que era el aura de Jesús, yo creo que debía abarcar todo el planeta, porque... Sí, lo mostró en la transfiguración en el Monte Tabor. A mí yo tengo una conferencia que se llama El Tabor y la Inmortalidad, que la podemos algún día, pues que ustedes quieran. Yo hablo de eso. Ese momento sublime y que nos lo explica Amelia en el capítulo que se llama El Tabor y la Inmortalidad. Él se transfigura y muestra esa energía tan grande que eran como 2 soles. Imagínense que esa energía tan grande fue la causa de por qué no la encontraron en la tumba, porque eso ¡puf! Atomizó toda su estructura orgánica. Entonces, imagínense, él nada más que le tocaban la túnica, él sanaba. Ya. Entonces, cuando una persona se acerca a un gran ser como Chico y eso, uno siente. Cuando Divaldo, que a veces nos dan ganas de llorar así cerquita y nos toca. Imagínense encontrarse con Jesús. Es verdad, esa sensación de estar cerca de personas así, uno realmente como que abarga, uno se traga el nudo en la garganta porque uno no sabe qué pasa. Ahora imagina Jesús. Sí. Y solo más un concepto ahí que usted habló tanto de medicinas alternativas, de varios términos, y yo creo que hay mucha gente que van a ver después deferido porque usted da nombre de libros, capítulos, entonces hay mucha información dentro de esa charla que usted nos pasó hoy día. Y sobre el biomagnetismo, ya que estamos hablando de magnetismo, de todo eso, como el biomagnetismo, el agua fluidificada también nos hace ese beneficio para ayudar un poco las patologías del alma. Claro, el biomagnetismo es muy importante. Nosotros somos un ser, como ahí se lo definió y como la medicina alternativa, un ser bioelectrónico. Entonces, nosotros tenemos un aura que emana energía y que mandamos energía por nuestras manos. Entonces, en ese momento del pase, el pasista está generando un biomagnetismo curador, una parte que él dona de sus fluidos magnéticos, más otra que da el espíritu que está allí asesorándolo. Entonces, es importante nosotros, esa es otra charla, pero por ejemplo, para cuando el enfermo quiere restaurar la salud, ¿qué hace? Una de las cosas. La gente cree que lo más importante es comer. Lo que pasa es que les digo, ¿por qué hay tanta gente ahí gorda? Porque no ponemos los pies en la tierra. O sea, al no poner los pies en la tierra, que es la energía primaria y básica que debe entrar por los pies, por los meridianos que están en los pies. Imagínense los órganos que mandan su cable, su río, su alambre a los dedos de los pies. El hígado, el estómago, el páncreas, el riñón, la vejiga, la vesícula biliar. Entonces, esa energía tiene que entrar y subir. Es un biomagnético de la tierra, de nuestra madre tierra que nos dio este cuerpo y que se lo vamos a entregar. Entonces, esa energía importante que suba es una energía magnética. Cuando tú respiras, es tan importante la presencia de Dios en la respiración. Es el prana o el chi que dicen los chinos, o el ki que dicen los japoneses, o el orgón que dice el europeo del doctor William Reis. El orgón. Jesús le llamaba también a esa molécula, a ese globo vital, le decía también la verdad. Entonces, cuando tú respiras, tú no solamente estás recibiendo el prana. O sea, creemos que es el aire del oxígeno, pero hay un alimento del alma que viene de esa sopa cuántica, de esa tela cósmica, que es del pensamiento de Dios hecho realidad. Entonces, nosotros
estamos absorbiendo la energía del aire, la energía de las estrellas que entran por el coronario y por los chakras, sobre todo por el chakra esplénico, el vaso. Es el mayor captador de energías solares y estelares. Por eso, si ustedes se buscan el libro Salud de Miramés, mírenlo, Salud. Aquí hay un capítulo que se llama Oración a las Estrellas. Entonces, esto es importante. Por eso decíamos y que ustedes en Chile tienen uno de los grandes telescopios. Hay varios. La astronomía está muy avanzada. Ya, importante eso de mirar a las estrellas como lo hacía Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Cuando él le hablaba al hermano Sol, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando él, y eso no es ningún que sea, como digamos, creer porque se habla con el sol, con la luna, con las estrellas, la persona está haciendo politeísmo. No, es reconocer que en el universo todos esos cúmulos estelares nos están dando una energía que tendremos que aprovecharla, pero la vamos a aprovechar poniendo los pies en la tierra. Ya, entonces allí nosotros vamos a recibir, como dice acá en la página 88, nos dice, si queremos buscar la armonía orgánica y psíquica de todas nuestras vivencias, la sintonía con las estrellas es un camino saludable. Ya, entonces nosotros cuando estamos en esas ciudades o que la gente se retira al campo y que puede ver ese cielo estrellado y ver la grandeza de Dios en el universo. Entonces, nosotros hacemos una amalgama de energía, estrellas, respiración, el agua. Entonces, vamos a lo que tú preguntaste. El agua, si nosotros hacemos un biomagnetismo en el agua, ponemos nuestras manos, ya, y va a salir un chorro que va a cargar el agua de medicinas. Entonces, aquí en este libro, Miramés nos explica una cosa muy importante. Invito a ustedes y a todos aquellos que están escuchando de si quieres reconquistar la salud, además de todas las cosas que hay. Ustedes cogen en la mañana cuando el sol sale, que entra por tu ventana, en tu patio o en tu cuarto. El sol viene, tú coges una jarra de vidrio llena de agua y una vacía y haces esto. Pero que el sol le esté llegando. Entonces eso es imitar a las cascadas de las montañas. Por eso hay montañas, porque el agua tiene que caer y cuando cae, atrapa el aire y actúa como un prisma, haciendo el arco iris. Entonces el agua coge los colores de la luz blanca, que son los colores del arco iris. Entonces todos esos colores entran al agua y cada órgano, corazón, pulmón, riñón, hígado, próstata, utiliza un color de esos colores. Por eso la gente de la ciudad se enferma tanto, porque es un agua desvitalizada. Con tratamientos químicos, no le pega el sol, viene por las cañerías y la gente muchas veces la hierve. Y cuando la hierve, esa burbuja de aire que cayó en la cascada y que la atrapó, o cuando tú coges la jarra llena y la vacía y la haces así, tú ves cómo se llena de burbujas. Ese es el alimento del Padre. Ese aire es el glóbulo vital. Entonces, el magnetismo empieza en eso. ¿Qué cantidad de agua vitalizada estás tomando? Si la hierves, le estás sacando el amor del Padre. Es un agua fermentada, porque si tú coges un agua hervida y la tapas, a los 2 días está bombada, huele feo. Eso es un agua que la célula no va a hacer las operaciones de oxidorreducción. Entonces, aire, la respiración para que cargue la energía solar siempre y cuando tenga los pies en la tierra. Entonces tenemos que invitar a las personas que todos los días por lo menos media hora pongan los pies en la grama, que caminen por la grama, que vayan el fin de semana a la naturaleza, que se acuesten en una piedra de los ríos que allá en Chile hay, como lo hay acá en la Sierra Nevada. Todos esos ríos llenos de piedra donde el agua la energetiza, porque es una actividad piezoeléctrica. La fricción entre el agua y la piedra la va cargando.
Entonces, esa agua que viene de la montaña viene cargada con todo el amor de la naturaleza, tiene el biomagnetismo poderoso. Entonces, pero podemos hacerlo todos los días en la casa con esta operación, como unas 20 veces. Entonces, ahí coge los colores de la luz blanca, coge el prana o chi o ki, como le quieran llamar. Y entonces, y si usted en ese momento hace una oración, ¿verdad? Y le dice, Papá Dios, Padre Creador, como lo quieran llamar, Ángel de mi guarda, guía espiritual, doctor Becerra Benese, doctor Pancho Sierra, doctor Andrés Luis, como quieran. Aquel que se sientan más afines. Os pido en esta agua, además de los nutrientes que el sol me está dando, el aire, la medicina que yo quiero para X o Y enfermedad. Un cáncer, una artritis, lo que sea. Y eso, el espíritu de luz está allí, porque yo lo he visto. A veces tengo visiones. Entonces, vea, ustedes están dormidos. En la noche son 8 horas de sueño, ¿verdad? A veces menos o más. Son 8 horas en que se puede utilizar ¿en qué? Hablen con su guía y díganle, tengo esta enfermedad. O a veces que no podemos dormir. Yo pido a ustedes en el nombre de Jesús para que me recojan la medicina, que ustedes sabrán en qué plantas tomarlas. Entonces, acá, en este libro Salud de Mirames, ¿qué nos dice en un capítulo que se llama El aire que respiráis? El aire que respiráis. El aire es una sopa cuántica, yo le llamo así. Nuestra atmósfera hay un bombardeo de electrones, de cantidad de rayos cósmicos, que son muchos los que ya han descubierto, ¿verdad? Los rayos gamma, los rayos X, los rayos Bond, una cantidad de rayos. Esos lo están bombardeando y están cayendo sobre nosotros. En el libro Misionero de la Luz hay un capítulo que también explican eso. Entonces, el aire, entran estos rayos. Las plantas, todas las plantas que son millones, respiran, pero sí, la gente dice, el oxígeno. No, la esencia de ella es una respiración donde va un fluido vital. Entonces, ese fluido de las plantas están saliendo de la atmósfera. Llegan los rayos cósmicos, llega la energía de la Tierra que sale por los volcanes, por las grietas, ¿verdad? Y además, las descargas telúricas del centro de la Tierra. Entonces, ahí se forma una sopa. Entonces, energía de la madre tierra, la energía de las plantas medicinales, todas las plantas, la energía que viene en el aire, la energía de las estrellas. Y cuando el sol calienta el agua evapora también y forma las nubes. Ahí sale una energía poderosa del océano. ¿Y qué hace el aire? Hace así como cuando tú haces una sopa y la vas a hacer. Es una poderosa medicina. Entonces tú lo vas a pedir. Ángel de mi guarda, en esta noche, ponme esa medicina. Ves las plantas necesarias para mí. Y yo he visto cómo los espíritus van al mango, que es uno de los más medicinales, el pino, la guanábana, y hacen así, y sacan un elixir. Hacen eso y te lo llevan a tu nariz y tú respiras eso. ¿Cuántas cosas insospechadas? Y está ahí en la literatura espírita. Hay un libro de Manuel Filomeno de Miranda de obsesión en los primeros capítulos que le hacen a un enfermo de tuberculosis y lo llevan al mundo espiritual y le ponen un mahaprana, le llama mahaprana, que eso es eso. Van a los árboles, recogen el elixir y se lo inyectan, más un fluido magnético del medium. Ya, entonces es importante conocer eso, que es una energía que está allí fácil adquisición y la gente no lo hace. Lo agradecemos, doctor. Na verdade, somos como o ninho del Parágua. Conhece essa história, el ninho del Parágua? No. É super cortita a história assim, todos vão fazer uma oração para a terra, para que llueva, já? E todos vão se reunir, pero só o ninho deve Paráguas. Porque ninho sabe e tem a fé que vai chover, os demais solamente estão orando, então nós temos que poner o nosso também.
Você ser el niño del paraguas, llevar la fe junto con nosotros, creer lo que estamos viviendo. No sé si Laudete quiere hacer algún aporte. Lo agradecemos muchísimo y dejo con Laudete el cierre. Bueno, pues muchas gracias Ay, por la está en invitación silencio. y que siempre estaré dispuesto cuando usted lo desee. Ay, lo agradecemos. Bueno, Angélica, Odette, todos los gusto de conocerlas y que Dios me las bendiga. Y nosotros queremos agradecerle con mucho cariño por todas las informaciones que nos pasó hoy día, de tantos libros que nosotros conocemos, pero muchas veces uno no une a lo que, digamos, a la parte práctica de lo que sale en el libro. Entonces estamos muy agradecidos por eso y usted lo hizo de una forma muy didáctica, muy entretenida. Entonces queremos que tenga la certeza de que nosotros lo vamos a llamar otra vez a ver si usted nos podría entregar sus conocimientos en otra ocasión, porque nos gustó mucho y creo que es importante que uno tenga cosas que a veces son tan simples, que están a nuestro lado. Yo he leído los libros, pero muchas de las cosas que usted habló no había hecho las uniones de lo que se trataba, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es súper importante, unir ahí la teoría con la práctica. Y por eso estamos muy agradecidos y con mucho cariño lo recibiremos todas las veces que usted nos pueda aceptar, que tenga el tiempo para dedicarnos a todos los espectadores online de nuestra divulgación espírita, que la encontramos muy importante. En estos momentos que pasa en la tierra hay que poner en cuenta mucho el evangelio de los talentos, la palabra de los talentos. Ese talento hay que no encerrarlo, no meterlo en tierra, sino divulgar. Entonces yo estoy dispuesto ya, y siempre hay muchas charlas por allí Sabemos. que se han hecho. Entonces, gracias, con profesor. este abrazo, le queremos dar unas muchas gracias a usted y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias a usted y a Jesús y a Dios por haber permitido estos al Maestro momentos. Jesús, sí, que tiene tanta compasión con nosotros, que somos hijos pródigos, que le fallamos a veces día a día, pero Él sigue pensando en nuestra victoria, porque me acuerdo siempre la frase de él: Dios no quiere la muerte del pecador, sino del pecado. Entonces, Claro, muchas gracias a ustedes y estaremos siempre en contacto. Muchas gracias. Bueno. ¿No hace una oración, Odette? Hago una oración. Sí. Bueno. Maestro Jesús, henos aquí, reunidos por la tecnología, pero reunidos por ti, porque has tocado nuestros corazones una vez más para invitarnos a divulgar tu palabra, a divulgar la palabra del Consolador. Hoy este Consolador prometido ha llegado a la tierra en manos de Kardec, y todos estos espíritus, estas camadas, espíritu de la verdad, que en todos los rincones de la tierra, como dice el libro de Evangelios y el Espiritismo, las trompetas suenan, sus voces suenan llamándonos a la reflexión, a la meditación, a considerarnos hijos de Dios, a regresar a Él para conquistar y restaurar la salud. Toda tu evangelio, tu buena nueva son recetas de la salud, Señor. Y para eso está hoy la doctrina espírita, para mostrar a la gente que tus palabras son recetas de salud. Pero no entendemos, Señor. Seguimos en esa carrera desenfrenada por lo transitorio, por el placer, y no nos damos cuenta que el propio cuerpo es transitorio, la salud, todas aquellas cosas baladíes que corremos, pero no buscamos el pan del Espíritu que está en tus enseñanzas. Por eso, Señor Jesús, nos acordamos para cerrar estas charlas, esa frase tan hermosa que dijiste: venid a mí todos aquellos que estén cansados y fatigados, y yo os aliviaré. Dejad poner mi yugo suave y ligero sobre tus hombros. Sabemos, Señor, que el Espíritu de verdad nos dice en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo que ese yugo es la caridad. Ese yugo es cumplir el sermón de la montaña. Bienaventurados los pacíficos, los mansos, los misericordiosos. Señor, tu misericordia es infinita y te agradecemos todos por tu amor, por su misericordia y porque nos rescataste como náufragos perdidos en ese vacío cuántico. Y estamos aquí
a pasos lentos pero seguros contigo, conquistando ese reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que así sea, Señor.